Hola amigas, buenas noches, bienvenidas a este quinto capítulo de mi podcast León Libre. Como siempre, invitadazo de lujo. Hoy vamos a hablar en torno a la diversidad sexual y de género, acerca de varias temáticas con una persona que lleva haciendo activismo desde hace muchísimos años. Bienvenido, Enrique Torremolina. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, llevo muchos años en esto y estoy muy contento de estar aquí contigo hoy. Para que tengan el contexto, si no es que ya siguen a Enrique Torremolina, porque además es un influencer a nivel nacional, Enrique es activista. Enrique además ha sido una persona que ha abierto brecha en materia de no discriminación a personas LGBT en espacios gubernamentales. Es consejero de COPRED en Ciudad de México, Enrique, si no me equivoco. Así es. Sí. Y además ha capacitado a un montón de empresas para generar espacios libres de discriminación hacia las personas LGBT. Tiene un podcast que está buenísimo, les invito a que lo puedan escuchar, Mafia Gay. Y bueno, el activismo es algo que ha acompañado a Enrique durante muchísimos años. Es alguien a quien yo le aprendo mucho y además con quien colaboro en mis actividades en la organización que ustedes saben que tenemos aquí en León, Amicus, en donde hemos realizado como una sinergia bien padre en conjunto con una organización que Enrique fundó hace poco tiempo, que se llama Colmena 41 y que ha sido una gran noticia para el activismo de nuestro país. Enrique, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, estoy feliz de estar acá. Enrique, quería platicar contigo acerca de dos temas principales. Primero, sabiendo que acabamos de pasar la conmemoración del Día en contra de la homofobia, lesbofobia, transfobia en nuestro país, ¿por qué es relevante seguir hablando acerca de estos fenómenos en la sociedad mexicana? Pues creo que mientras siga habiendo por lo menos un caso de discriminación o de violencia o de rechazo a una persona por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, entonces va a seguir siendo pertinente, ¿no? Tener un día contra la discriminación hacia las personas LGBT, ¿no? Y seguir haciendo trabajo en contra de la discriminación. Creo que, no sé, una pregunta con la que yo me topo con frecuencia, seguramente tú también, Juan Pablo, es cómo vamos en temas de discriminación, cómo vamos en temas de homofobia, vamos mejor, vamos peor, en el contexto de México o en el contexto de Latinoamérica o en el contexto del trabajo, o en el contexto de las escuelas, etcétera. Y pues es una pregunta complicada porque, pues por un lado, cada vez, eh, pues por esfuerzos, yo creo como los que hacemos, pues personas como nosotros, pero personas desde generaciones anteriores a nosotros también, pues cada vez se visibiliza más la homofobia, bifobia, transfobia, etcétera. Y entonces cada vez tenemos más herramientas para medirla y para hablar de ello y las personas lo denuncian a través de diferentes canales. Y eso, pues, lo que nos muestra es que sigue existiendo y que cada vez hablamos más de ella. Es difícil saber si ha subido, si ha bajado, pero creo que, pues eso, creo que seguirá siendo importante mientras siga siendo una realidad. O sea, para mí, un caso de homofobia, un caso de asesinato por transfobia, un caso de despido laboral por esos temas, es más que suficiente para que sigamos hablando de esto. Claro. Ahora, para combatir este fenómeno en nuestro país, ha habido esfuerzos gubernamentales, pero principalmente esfuerzos de sociedad civil, ¿no? Los esfuerzos gubernamentales todavía son muy incipientes, en algunas ocasiones intermitentes, o se descontinúan dependiendo de la ideología política de quien gobierne determinado espacio de nuestro país. Tú que has participado en ambos ejercicios, cuéntanos una, tal vez, de las historias que te parezcan más relevantes de tu activismo dentro de un espacio gubernamental. Tal vez será el caso de COPRED. Y por otro lado, dentro de los esfuerzos que has realizado dentro de la sociedad civil, aquel que posiblemente te haya dejado el mejor sabor de boca en estos años que llevas haciendo activismo en nuestro país. Pues de los segundos son muchos, de lo primero no son tantos, porque no he tenido tantos como espacios de participar como dentro o sea, con gobierno, ¿no? Nunca he trabajado en el gobierno, pero he trabajado con el gobierno. Pero sí, o sea, creo que uno de los que para mí son, pues sí, como de mis experiencias favoritas y de mucho aprendizaje y de ver cómo se puede incidir realmente, fue justo con el COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación aquí en Ciudad de México. Ahora yo soy parte de la Asamblea Consultiva, que digamos que es un grupo
de ciudadanas, ciudadanos que trabajamos en diferentes temas o que nos especializamos en diferentes comunidades y que acompañamos el trabajo de COPRED. Pero antes de que yo fuera parte de la asamblea, me tocó trabajar con el COPRED, cuando COPRED llevaba unos cuantos años de haber sido fundado aquí en Ciudad de México, en un ejercicio que tenía que ver con terapias de conversión o con los ECOSIG, con esfuerzos que buscan corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas, ¿no? Pero lo que comúnmente llamamos, pues sí, terapias de corrección, terapias reparativas, etcétera. Y fue en 2014 que se había anunciado que una serie de conferencias que iba a dar en México un hombre que se llama Richard Cohen, que es uno de los promotores pues más exitosos, desafortunadamente, de la idea de que la orientación sexual se puede corregir o curar o sanar, que son los términos que él utiliza. Entonces él iba a venir a la ciudad, iba a dar una serie de conferencias. Entonces el COPRED empieza a recibir quejas por, de gente, de personas en la Ciudad de México en contra de este señor. Y el COPRED lo que hace básicamente es decir, no podemos hacer una investigación sobre un supuesto caso de discriminación porque el caso, que serían las conferencias, no han sucedido. Pero sí nos preocupa esto, entonces podríamos hacer algo pues, para tratar de detenerlas, ¿no? Para tratar de evitar que sucedan. Entonces, básicamente, organiza una reunión con este señor a través de una mujer que era como su agente y le organizaba todo aquí en la ciudad. Y pues nos llama a activistas, a periodistas, a varios terapeutas, psicólogos, sexólogos de la comunidad LGBT+, o aliados de la comunidad, para reunirnos con él. Un poco la bandera de COPRED era como ser muy neutral, de oigan, yo nada más los quiero sentar en la mesa y quiero que tú, Richard Cohen, escuches por qué hay tantas personas preocupadas por lo que tú promueves. Y pues básicamente, pues no sé si se puede insultar en este podcast, Se pero nos puede hacer sentamos todo. pues un poco en una reunión como muy diplomática y muy amable, una reunión cerrada, privada. Pues le dimos una madriza a este hombre con argumentos de muchos sentidos, ¿no? Y para mí fue muy satisfactorio como por dos cosas. Primero porque al final el resultado de eso fue que el COPRED pues, publica un documento que se llama Opinión Consultiva, que básicamente como que recogía todo lo que se habló en esta reunión, y el COPRED ahí sí ya tomaba una postura y decía estamos en contra de lo que este señor promueve. Eso acabó en que, ya no me acuerdo si se cancelaron todas, pero sí varias de sus pláticas y de sus presentaciones. Pero la otra razón por la que para mí fue como muy valioso ese ejercicio fue por algo mucho más personal, ¿no? Yo tengo al menos dos muy, muy buenos, muy queridos amigos que pues hasta ese momento al menos, eso ha cambiado en los últimos años, pero hasta el momento de que sucedió esta reunión con este señor, pues habían cortado relación con sus familias, con sus papás, básicamente porque sus papás, después de haber leído los libros de Richard Cohen y de haber seguido lo que él promovía, pues estaban convencidos de que sus hijos, si quisieran, sus hijos gays, si quisieran, podrían curarse, ¿no? Porque el speech de este hombre es, yo no creo que la homosexualidad está mal, pero sí creo que hay personas homosexuales que son infelices y si quisieran cambiar, yo los puedo ayudar. En fin, entonces pues hacia el final de esa reunión yo le dije a este hombre, no sé si alguien te ha dicho esto, pero necesitas saber que lo que tú promueves efectivamente está destruyendo familias, está destruyendo relaciones de personas LGBT con sus familias y eso no está bien, ¿no? En fin, y fue una forma, pues sí, fue una como mini catarsis, ¿no? De decirle a ese güey en su cara, pues es un horror lo que tú haces y necesitas escucharlo de alguien que conoce estas historias. No sé si él la había escuchado antes. Pero bueno, eso es una experiencia que me gustó mucho y que aprendí muchísimo pues de cómo se pueden ir juntando diferentes elementos de gobierno, de sociedad civil, que haciendo equipo, pues pueden incidir de alguna manera, ¿no? Y desde sociedad civil, pues tengo varios. Creo que, o sea, uno de los más recientes es, pues justo desde que Fede, mi socio, y yo cofundamos Colmena 41 hace 2 años, pues de lo que más me gusta a mí es poder colaborar con personas de diferentes sectores, ¿no? Con empresas, con medios, con organizaciones, con personas como tú y ver cómo realmente, o sea, el poder que hay y el impacto que se puede lograr cuando se juntan equipos de personas que tienen un mismo fin. En nuestro caso,
pues contribuir a que la comunidad LGBT sea más visible, sea más fuerte, sea más próspera. Pero cómo juntar pues como áreas de especialidad de diferentes sectores, de diferentes industrias, pues es un ingrediente mágico y muy poderoso, ¿no? Y del que creo que tenemos que echar mano más en el movimiento LGBT. Sí, me gusta mucho la versatilidad que tiene Colmena 41, ¿no? Y si para quienes nos escuchan les platico, por ejemplo, Colmena 41 nos ayudó a organizar un evento de lanzamiento de uno de los informes de la plataforma que le hemos platicado que existe, que se llama Visible, y este evento nos ayudó a que nuestro informe se conociera a nivel nacional. Porque si bien Amicus y Visible son esfuerzos conocidos en el estado de Guanajuato, la ventaja de vincularnos con una organización como la de Enrique es que nos da la potencia de ser conocidas a nivel nacional, y a partir de ahí se detona que muchas organizaciones del país nos busquen para generar una alianza. Entonces eso me parece que faltaba pues en el entorno del activismo LGBT en nuestro país, y ahora en un entorno mucho más colaborativo, en conjunto con la red de juventudes trans en el país, desarrollamos un proyecto en conjunto en el que cada organización hace lo que sabe hacer, ¿no? Amicus representa legalmente, la red de juventudes trans acompaña a las personas trans en este ejercicio de transición legal, asesoramiento, etcétera. Y Colmena 41 cumple con esta función de vincularnos con diferentes espacios. Entonces se trata de un proyecto integral que a mí me gusta mucho, y por eso es que digo que la versatilidad que tiene Colmena 41 era algo que le faltaba al ecosistema del activismo LGBT en México, y pues por eso les reconocemos muchísimo. Enrique, pues como parte de nuestro plan de gobierno para la ciudad hemos propuesto específicamente un programa de atención a las personas de la diversidad sexual y de género, que es bastante ambicioso, pero que nos parece que tiene que suceder, porque de otra manera, si no fuésemos ambiciosos desde el momento de hacer campaña, difícilmente lo vamos a poder conseguir al momento de ser gobierno. O en su caso, ser oposición, en el caso de que no llegásemos a la presidencia municipal en esta contienda. Entre las acciones más importantes está crear una instancia de atención a las personas de la diversidad sexual, como tú sabes que existe ya en diferentes lugares. León es una ciudad de 1.7, casi 0.8 millones de habitantes, que merece tener este espacio para la atención de las personas de la diversidad sexual. El hecho de generar un reglamento, ¿no? Porque tú sabes que lo que queda escrito ya difícilmente se puede borrar. Si creáramos solamente la dirección, posiblemente una futura administración podría decir, no, pues esto nunca existió y no hay manera necesariamente de combatirlo. En cambio, si lo podemos escribir en un reglamento, existe y genera la posibilidad, incluso en un futuro, si alguien quisiera amenazar su existencia, pues tú sabes que Amicus estaría al pie del cañón para presentar amparos, como siempre lo hacemos en Guanajuato, aunque sea una labor en muchas ocasiones bastante cansada. Y entre las acciones más relevantes está la creación de una cuota de contratación de personas trans en la administración pública municipal. Tú sabes que esto existe en Argentina y en Uruguay, del 1%, para que podamos darle oportunidad de trabajar a las personas trans en un empleo formal que les dé oportunidad de acceder a diferentes prestaciones, entre ellas las de salud. El replicar el modelo de clínica Condensa en nuestra ciudad, que ha demostrado ser exitoso y que merece ser replicado en diferentes espacios de nuestro país. Y algo que te va a dar mucho gusto, hemos estado promoviendo en varias reuniones con personas de la diversidad sexual en la ciudad, la posibilidad de crear un refugio temporal para personas trans, replicando lo que ha hecho Casa Frida y muchos otros espacios en el país. Y te digo que es una buena noticia porque ya hay el ofrecimiento de una persona empresaria en León que tiene el interés de financiar la operatividad del espacio. Entonces esto nos da mucho gusto. Más allá de lo que sucede en la elección, ahora la labor es encontrar el espacio físico. Ya tenemos las organizaciones que podrían ser las responsables de la operatividad, pero tú sabes que lo más caro es el financiamiento de que el espacio pueda operar de manera continua, y hay una persona empresaria de nuestra ciudad que lo quiere hacer. Entonces, bueno, estas son algunas de las acciones que queremos promover. Las presentamos de manera muy continua en diferentes espacios, tanto con comunidad LGBT como con medios de comunicación y otros espacios, porque nos parece que es importante llevar a la conversación pública nuestra agenda, más allá de lo que vaya a suceder el próximo 6 de junio.
Y entonces, en este contexto, ¿no? De ser una persona LGBT candidata, que abiertamente comparte su sexualidad, su orientación sexual con la ciudad, una ciudad que, digo yo, no es conservadora, sino que su poder político es conservador, pero igual, de igual manera ha llamado la atención mi candidatura en ese sentido. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué necesariamente te tenías que presentar como un candidato abiertamente LGBT? ¿Por qué sigue siendo relevante el decir tu orientación sexual al momento de contender por una posición política? Y antes de que yo dé mi opinión, pues me gustaría que quienes nos escuchan conozcan la opinión de una persona ajena a la contienda política que tiene toda la autoridad para dar una opinión en este sentido. Pues sí, me imagino que es una pregunta que te hacen a ti, que le hacen a otras personas candidatos LGBT más todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión sobre cuando alguien en cualquier sector, en cualquier contexto, sale del closet, ya sea que lo haga por primera vez o que lo haga de manera como repetida, ¿no? Que sea parte como de tu discurso todos los días, como en tu caso. Y pues es que es un poco como lo que hablábamos o sea, al principio de esta conversación, o sea, ¿cómo no va a ser importante si somos un grupo que históricamente no hemos estado presentes abiertamente, no hemos sido visibles, no hemos sido nombrados, ¿no? A veces desde nosotros, desde nosotras, ¿no? No Sí, hemos sí. dicho, soy esta persona y soy contador, soy papá, soy hijo, soy mamá, soy maestra, soy lo que sea, soy o quiero ser presidenta o senador, y soy gay, y soy lesbiana, y soy bi, y soy trans, y soy queer, y soy etcétera, ¿no? Entonces, creo que primero, o sea, el valor empieza ahí, en siquiera mencionar esas palabras y el impacto que esas palabras tienen. Y creo que además, pues de pronto, a lo mejor quienes estamos en ciertos contextos, como pues nosotros hablando de temas LGBT todo el día, todos los días, a lo mejor se nos olvida que para algunas personas sí es muy poderoso decir la palabra gay, lesbiana, y soy yo, ¿no? Y entonces, pues de entrada por eso. En segundo lugar, creo que porque específicamente como en el contexto de la política y en el contexto del servicio público, pues es de esos espacios donde las personas LGBT más en general todavía no tenemos suficiente visibilidad, ¿no? O sea, yo creo que cada vez tenemos una presencia más contundente en los negocios, en los medios, en la cultura, en fin, en diferentes espacios, pero creo que también hay espacios como por ejemplo los deportes y la política, donde no hay suficientes personas abiertamente LGBT+, ¿no? O sea, que si te dicen, escribe una lista de gente gay, de gente trans, de gente bi que ubiques en este sector, sí, o sea, pues se te agotan a los 5 minutos las ideas, ¿no? Entonces, creo que también por eso. Y por otro, y creo que en una tercera razón, es algo que les he escuchado a amigas, amigos LGBT más que están en el servicio público o que están buscando un espacio como tu caso, ¿no? Pues es decir, tenemos que pasar de ser simplemente visibles, de que el mundo, de que la sociedad sepa que existimos, a tener una representación real, ¿no? A tener una representación como muy tangible. El tema, por ejemplo, pues, como de las cuotas, como esto, entre las cosas que tú enlistabas ahorita, creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Y esa pregunta que te hacen a mí me toca y también en un lugar como muy personal, porque yo cuando salí del closet, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Yo soy de Yucatán, que es un estado, pues también como, vaya, creo que hay muchas similitudes entre León y Guanajuato y entre Mérida y Yucatán, ¿no? Y algo que a mí me pasó es que en mi familia en general tomaron muy bien como mi salida del closet, ¿no? Incluso, pues yo tengo tíos, tías LGBT, entonces eso como que me alivianó un poquito el camino. Pero lo que les voló la cabeza y no lo podían entender era cuando yo empezaba como a expresar pues que me interesaba conocer más y luego tratar de dedicarme a temas relacionados a los derechos LGBT más, ¿no? Como que la reacción de personas en mi familia, incluso de estos familiares LGBT, era, ok que seas gay, pero ¿por qué tienes que decirlo todo el tiempo? ¿Por qué todo lo que haces y dices y compartes y publicas y todo lo que te interesa tiene que ser esto? ¿Y por qué tienes que tener, me acuerdo que en ese entonces traía yo siempre una Pulsera. como de estos brazaletes, ajá, de plástico,
de una organización que se llama Fundación Matthew Shepard, que me había regalado una persona que trabajaba ahí y que para mí tenía un valor muy importante. Y me preguntaban en mi familia, ¿y por qué tienes que tener esto todo el tiempo? O sea, como de, ya lo dijiste, ya eso no puede ser suficiente, ¿por qué tienes que estar repitiéndolo todo el tiempo? Y a mí me molestaba un poco y creo que pues también eso pues, me obligaba a mí también a preguntarme como, pues sí, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué esto es importante para mí? Pero vuelvo a lo mismo, porque pues, si no somos nosotros, ¿quiénes? ¿No? Si no somos nosotros los que nos nombramos en un contexto como el tuyo, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros los que hablamos sobre nuestros problemas, nuestros intereses en los medios, en la academia, si no somos las personas LGBT las que investigamos sobre la población LGBT, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y además no tiene nada de malo, o sea, a nadie le dicen, ¿por qué estás todo el tiempo hablando de a qué partido de fútbol le vas? O que te importa el medio ambiente, o que, no Sí, sé, sí, sí, cualquier sí. cosa que queramos colgar ahí. Y creo que se vuelve entonces todavía una señal pues más contundente de que claro que importa seguir haciendo, o sea, hacernos visibles con todo lo que somos, incluyendo nuestra orientación y nuestra identidad, que además es una parte pues tan importante de una persona. Claro. Sí, yo creo que exactamente la pregunta refuerza la necesidad de seguirlo haciendo, ¿no? Porque justo yo coincido con esta mirada, ¿no? Hay que pasar de ser visibles a tener representación política, porque la representación política no nada más se agota en el punto de decir, bueno, yo por mi propia mano voy a tomar mis derechos, es decir, si yo llego a ser presidente municipal de León, voy a garantizar los derechos de las personas LGBT hasta donde me toca, dentro de mis facultades como presidente municipal, sino que también tiene que ver con que las personas LGBT somos personas que participamos en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural de un espacio y tenemos derecho a decir cuál es nuestra opinión sobre los diferentes temas, ¿no? Entonces, no nada más se trata de decir quiero estar ahí para estar hablando de mi orientación sexual, sino que tengo derecho yo como población de participar de las discusiones públicas y se acabó. Y lo hago público en este momento porque hay que ponerse a ver dentro de los partidos políticos a cuántas personas históricamente se les da la oportunidad siquiera de ser candidatas, ¿no? Ya no se diga de cuántas han llegado, ¿no? Porque si de cuántas han llegado, entonces terminaríamos, como dices tú, hablando de una lista bastante corta. Pero cuántas han buscado dentro de los partidos una posición para competir y a cuántas se les ha garantizado. Me parece que esta elección marca el hito, ¿no? De decir, gracias a una directriz del Instituto Nacional Electoral y la réplica de los institutos locales, es que se nos garantiza la participación en los diferentes partidos políticos, incluso en aquellos que son aparentemente más conservadores, que ahí lanzaron algunas candidaturas, ¿no? Y que además lo que sorprende después es que el partido que se esperaba que tuviera esta bandera mucho más adoptada, que es Morena, no lo hizo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene el próximo reto y que te platico así rápidamente. Estuve en una reunión hace como 4 semanas en Ciudad de México, en donde estaban como los grandes liderazgos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pati Mercado, que ha sido una gran aliada de mi campaña, me dice, me toca hablar a mí, pero te voy a pasar el micrófono a ti y a un par de personas más para que ustedes digan lo que quieran, porque el espacio es de ustedes, ¿no? Más allá de que el liderazgo en este momento está en manos de personas heterosexuales y cisgénero. Y le dije, bueno, órale, pues. Entonces me pasa el micrófono y me dirijo yo a quienes estaban ahí en el presidium y les dije, miren, yo les agradezco mucho la invitación. Les pido que nos apoyen mucho durante la campaña, ¿no? Que se note que no nada más es un tema de demagogia, de decir ya estás ahí, sino que nos respalden como candidaturas viables en los diferentes espacios, pero además que se comprometan a que de aquí en adelante, al menos Movimiento Ciudadano, ya no puede tener ninguna alianza con los partidos fundamentalistas y conservadores, ¿no? Porque entonces en este momento ustedes están marcando historia como el partido que abrazó a la diversidad sexual y de género. Bueno, que de aquí para adelante sea su meta, ¿no? Es decir, sigan garantizando nuestros derechos como población, pero también ábranle el espacio a las otras poblaciones que tampoco tienen representación política, y eso sí, no se vale dar marcha atrás. Y otra vez en 3 años tener una alianza infame con el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces yo en mi postura de persona no afiliada al partido pues tuve la libertad de manifestarlo de esa manera, pero creo que ese es el siguiente punto, ¿no? Si ahora nos están garantizando, pues que para las próximas elecciones sigamos teniendo esta presencia. Y creo que además, o sea, me gusta mucho que hayas dicho eso, entre otras razones porque, a ver, o sea, pedirle a un partido, pedirle a una persona que está
buscando representar a la ciudadanía y servirle a la ciudadanía, pedirles a esas personas, a esos partidos, que se comprometan con algo tan básico como el trato igualitario de las personas LGBT+, no es pedir mucho. O sea, no es una petición extraordinaria. O sea, de verdad, digo, creo que hemos normalizado incluso las personas LGBT más que algo como eso, que lo leamos como un, casi Favor. como un favor, ¿no? Y no lo es, tenemos que dejar de verlo así. Y creo que es importante que nosotros como comunidad nos compremos esa visión de que no es un favor, de que es algo que tendría que estar ya de cajón, ¿no? Digo, ya está de cajón en algunos contextos, ¿no? Yo veía, me acuerdo hace unos años, candidatos que buscaban ser jefes de gobierno en Ciudad de México hablando en contra del matrimonio igualitario. Y yo decía, pero estos hombres, ¿qué ciudad creen que van a gobernar, no? Sí, O sea, claro. ¿dónde están parados? No se dan cuenta de dónde estamos, ¿no? Y creo que esa misma visión tendríamos que tenerla, esa misma exigencia tendríamos que ponérsela a cualquiera hoy en este país que busque un espacio de representación popular, ¿no? Así es. Y fíjate que he recibido algunos mensajes de personas que me han compartido, oye, es que X candidato de X estado o X ciudad hoy firmó un pacto con el Frente Nacional por la Familia. Les digo, bueno, yo no soy el representante de Movimiento Ciudadano, es decir, yo no soy la voz de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pero lo que sí sucedió en León, Guanajuato, y que la verdad es que me siento muy orgulloso por haber conseguido ese esfuerzo, es que todas las personas que son de León, y que participan por una diputación local, federal o incluso las plurinominales al Congreso del Estado o las plurinominales de personas que son leonesas y están en la lista de Movimiento Ciudadano, el 17 de mayo nos unimos, hicimos un evento por la tarde en donde todas las personas nos comprometemos una serie de compromisos. Y lo interesante fue que los compromisos tienen nombre y apellido, es decir, mi compromiso fue con la agenda que te platiqué, pero completa, ¿no? Pero quienes van para el Congreso local y federal, acciones de reformas legislativas muy puntuales. Esto es, no fue un compromiso de me comprometo a la diversidad, a garantizar los derechos de la diversidad en términos generales, o me comprometo a la igualdad y no discriminación, no. O sea, fueron acciones bastante puntuales y eso me pareció un buen acto porque el día de mañana yo espero que estas personas en el momento en el que lleguen al Congreso nos cumplan, porque además han sido compañeras y compañeros en esta campaña que han mostrado que de manera decidida van a ser aliadas de la comunidad, ¿no? Pero bueno, queda por escrito también, por si no llegase a ser el caso, tengamos la evidencia de que en algún momento se comprometieron. Entonces yo quedé muy satisfecho porque en esta campaña, al menos en el sentido de la inclusión de las personas de la diversidad sexual y de género, se ha visto muy marcado, ¿no? Por una visión de partido completa, al menos en León, Guanajuato, que es lo que yo puedo garantizar. Y eso me ha dejado un muy buen sabor de boca. Y yo creo que pues, deberíamos de buscar esto, ¿no? Cuando se nos den las oportunidades en los diferentes espacios. Yo soy tremendamente afortunado porque como yo te platiqué aquel día que te dije, ¿cómo ves? ¿Acepto o no acepto? Porque Enrique Torremolina fue una de esas personas a las que consulté antes de aceptar la candidatura. Pues sí, yo fui tremendamente afortunado porque se me da la oportunidad de generar un equipo de trabajo hacia el ayuntamiento, se me da la oportunidad de generar un plan de gobierno específico en el que esto es una prioridad, se me da la oportunidad de esencialmente involucrar a todas las personas candidatas en León para que tengan este compromiso y no necesariamente esas condiciones están siempre presentes, ¿no? Pero digo, más allá de que estén o no, yo creo que para el futuro será importante que busquemos que estos sean por lo menos, digamos que los pisos mínimos, ¿no? Que estemos ahí y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van los temas que yo quería platicar contigo, Enrique. Sé que podríamos hablar de un montón de otras cosas más. Yo realmente les invito a que sigan la trayectoria de Enrique, a que por supuesto escuchen el podcast, que lo sigan en redes sociales. El contenido de Enrique es fructífero por un montón de cosas. Primero porque nos comparte cosas que no todo el mundo sabemos.
Después, porque nos comparte oportunidades de trabajo, de participación, de capacitación, que no todo el mundo estamos enteradas. Y además porque Enrique es de esas personas, y se los digo por experiencia propia, ¿no? Que más allá de que le escriba el periodista más famoso de Washington, D.C. o de la Ciudad de México, o le escriba a una persona que simplemente le quiso mandar un inbox, le va a contestar y además va a irse a tomar el café si se lo solicitas, ¿no? Y ese grado de humildad en una persona que tiene pues una presencia importante en el país hay que reconocerla siempre. Y bueno, hoy otra vez nos demuestra que tiene toda la disponibilidad siempre de participar, y yo por eso te agradezco muchísimo, como siempre, que haya esta complicidad, este trabajo en conjunto, más allá de la trinchera en donde nos toque, y pues agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación y tenido esta plática con nosotros. No, Juan Pablo, muchas gracias a ti. Eso te lo he dicho muchas veces en el primer café que nos tomamos, en redes, cuando me llamaste justo para contarme de esta oportunidad. A mí me emociona muchísimo que haya personas como tú que tomen esta oportunidad, que tomen este compromiso. Creo que se necesita una visión y un nivel de compromiso y un estómago también muy potentes, y creo que tú lo tienes. Me emociona mucho que además pues que seamos amigos, que podamos colaborar en diferentes espacios, y yo encantado de estar aquí. La verdad es que es un espacio padrísimo y pues mucha suerte. Pues muchas gracias, Enrique. Recuerden que seguimos en campaña. Probablemente estaremos publicando uno o un par de episodios más de nuestro podcast. Por el momento es todo. Les agradezco mucho que nos hayan seguido de nueva cuenta. Y Enrique, otra vez, gracias por participar. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Todavía nos quedan algunos días de campaña. Hay que seguir insistiendo. La tercera vía se puede consolidar en León, Guanajuato, para que construyamos juntas y juntos un León libre. Que estén muy bien. Buenas noches.